Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Aprovechamos este instante también para saludar a toda nuestra hermandad y amigos que nos ven a través de nuestra página en internet, en una transmisión directa que hacemos con mucho cariño y buscando siempre expandir el reino de Dios hasta donde Él así lo estime. Así es que un saludo a todos los que nos ven por internet. Nuestra página es www.iglesiacristianalaserena.cl y ahí usted encontrará el link, ¿no es cierto?, que dice servicio en vivo y bueno, va a tener la oportunidad de vernos, ¿ya? De vernos. En realidad lo mejor es que se escuche, vernos no se pierde nada, pero sí que el sonido sea lo mejor posible. Bueno, tuvimos ayer una jornada hermosa en nuestro 22 aniversario como congregación y quiero aprovechar o partir diciéndole a cada una de las personas que tuvo responsabilidades en el servicio, en la parrilla, en fin, en todas las actividades que se realizaron, que no son pocas para poder servir a más de 400 personas. Y yo quiero darle las gracias porque realmente se nota el corazón, el esfuerzo y también la voluntad de todas las personas, en realidad una disposición para poder hacer lo que fuese necesario para que aquellas personas que estaban, ¿no es cierto?, sobre todo nuestros invitados, se sintiesen de la mejor manera. Así es que le agradezco a Dios por eso y realmente, ¿no es cierto?, destaco el corazón de servicio de cada uno de los que se necesitó, ¿no es cierto?, que efectuase algo por muy pequeño que fuera. Así es que muchas gracias y si el Señor nos permite, ¿no es cierto?, estaremos cumpliendo 23 años el próximo año. Pues ya, a lo mejor nos deja llegar a las bodas de ¿qué son 25? Plata, eso. Bien, el día de hoy vamos a terminar el estudio que hemos llevado ya durante varias semanas sobre los 10 mandamientos. Hemos hecho un recorrido por estos 10 mandamientos y por supuesto, como la palabra de Dios así siempre es, nunca está completamente terminado, nunca. Siempre la palabra de Dios es un río de agua viva que está permanentemente, ¿no es cierto?, refrescándose, cambiándose y dándonos una nueva dirección respecto incluso a un mismo pasaje. Lo importante de los 10 mandamientos es que es la ley que Dios le dio a Moisés, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en el desierto. Y la importancia de esta ley es que lejos de estar, ¿no es cierto?, caduca, Dios no solamente la ha reafirmado en el Nuevo Testamento, sino que además, junto con confirmarla, ha expandido aún mayormente su aplicación. Recuerden ustedes que la ley de alguna manera verbalizaba una orden expresa respecto a hacer o no hacer algo. Pero cuando Jesucristo toma los 10 mandamientos y los resume en 2, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, lo que está diciendo ahí el Señor y lo comienza a describir, sobre todo en el Sermón del Monte, es el hecho de que no solamente se quiere tratar con la acción propiamente tal, sino que se quiere tratar con la motivación y con el corazón nuestro. Es decir, que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo llegue a la raíz de nuestra maldad y poder ahí, ¿no es cierto?, sofocar el pecado. Ese es el trabajo maravilloso que el Espíritu Santo realiza en cada uno de los hijos e hijas de Dios cuando le permitimos, ¿no es cierto?, que este Espíritu Santo haga su obra. Entonces, más allá de lo que puede ser en un momento determinado, situaciones conflictivas que se pueden presentar, ¿no es cierto?, respecto al día sábado, esto, acá, allá, lo explicamos, espero, con la máxima claridad, pero el propósito tiene que ver hoy día para nosotros como pueblo de Dios, no solamente con la letra de la ley, sino que por sobre todas las cosas, con el espíritu de esa ley y con el corazón que nosotros confrontamos estos 10 mandamientos. El Señor dice, ¿no es cierto?, oíste que fue dicho, no mataréis, pero yo te digo que si tú en tu corazón albergas odio contra alguien, ya, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, tú estás violando ese mandamiento. Entonces, los fariseos llegaron al punto de torcer todo esto en relación a solamente la orden o la ejecución
del mandamiento. Entonces ellos podían perfectamente odiar, codiciar y tener un corazón completamente podrido, ¿no es cierto? Pero también orgullosamente declarar: yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho eso. Entonces Jesús cambia radicalmente esa concepción torcida, que tampoco nunca fue así, y la lleva a la instancia donde realmente se origina el problema, porque dice el Señor que el problema del ser humano se encuentra en su corazón, ¿no es cierto? En lo más engañoso, lo más sucio que tenemos es el corazón. Quizás estas declaraciones te sorprendan o incluso no te sientas identificado, pero la palabra dice que el corazón del hombre está pervertido y el único que puede trabajar a ese nivel es el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos hacer esfuerzos por no matar a alguien, por no robar, por no codiciar, pero esos esfuerzos son solamente esfuerzos humanos, porque siempre van a estar restringiendo y se va a tratar más bien de una represión que de una transformación. Entonces nosotros podemos reprimir muchos de esas acciones, pero lo que Dios quiere es transformar nuestro corazón. Vale decir que realmente nosotros podamos disfrutar del hecho de ser transformados, de no robar, de no matar, de no odiar, de no codiciar. Entonces, el día de hoy vamos a finalizar no con el 10º mandamiento, sino con el 9º. Recuerden que el 8º y el 10º están relacionados, el no robar y el no codiciar, porque obviamente están íntimamente relacionados. Pero el 9º mandamiento con el cual terminamos esta serie se encuentra en el Éxodo capítulo 20, el versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a salir todos abollados, con seguridad. Y el que no sea abollado, o está muerto, o ya resucitó, cosa que ninguna de las dos cosas podrían ser. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La verdad que al hacer un análisis exhaustivo, palabra por palabra del pasaje, obviamente la luz que nos entrega es realmente tan grande que quedamos nosotros encandilados con estas palabras que pareciesen tan sencillas, tan habituales, tan utilizadas, tan manoseadas, pero que no siempre cumplidas. Recuerden ustedes que los 4 primeros mandamientos tenían relación con la verticalidad de nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con nuestra relación horizontal, vale decir, con nuestro prójimo. Y este mandamiento en particular es quizás donde nosotros mayor pecado cometemos todos los días, en el cual nosotros hablamos contra un prójimo falso testimonio. Y aquí, en definitiva, la idea no es que tú pienses en quién te ha difamado a ti, sino que pienses en quién has difamado tú, de quién has murmurado tú, de quién has dicho tú un falso testimonio. Recuerden ustedes que el mundo tiene estratificadas las mentiras que va desde la blanca, pasando por todos los degradés hasta llegar al negro, ¿no es cierto? Obviamente eso a nivel de lo que es la ley de Dios no solamente no es posible, sino que no existe. Por lo tanto, vamos a morir, y espero que así sea, vamos a morirnos luchando contra esta tendencia maldita que tenemos nosotros en nuestra naturaleza carnal. Y el falso testimonio, la palabra testimonio, tiene 2 raíces, la palabra ed y la palabra ud, ed-u-d, de la cual se deriva, ¿no es cierto?, todo lo que es testimonio, testigo, testificar, en fin, y todas las acciones que se derivan de esta raíz. Y en concreto, la raíz significa declaración fidedigna y solemne de un hecho. Declaración fidedigna y solemne de un hecho. Entonces, cuando hablamos de un testimonio y alguien que va a testificar, vamos a decir que está declarando fidedigna y solemnemente lo que ha visto, ¿no es cierto?, como un hecho concreto. Vale decir que el concepto fidedigno significa que no le va a poner
no le va a quitar. Va a decir lo que realmente es y sucedió. Y la palabra solemne significa que nosotros no lo hacemos livianamente, ni tampoco, ¿no es cierto?, sin nosotros estar también bajo ese mismo juicio. Porque así dice el Señor, con la vara que nosotros medimos, también en un momento determinado vamos a ser medidos. Por lo tanto, no debemos ser boca suelta, ¿ya? Que es una de las formas en que nosotros proferimos falso testimonio contra las personas. Y obviamente el concepto prójimo tiene que ver con el próximo. El próximo más directo que teníamos al principio eran nuestros padres, hoy día es nuestro cónyuge, nuestro hermano, nuestra tía, nuestro abuelito, quien sea que sea la primera persona con la cual nosotros habitualmente convivimos. O en su defecto, y mejor dicho, ampliando el espectro hacia todos los que nosotros nos relacionamos y convivimos. Quiero decirle, hermano, que esto es realmente difícil porque todos estamos, ¿no es cierto?, como digo, violando este 9º mandamiento con la más habitualidad de la que quizás quisiese. Pero el hecho de estar consciente de esto nos da también la ventaja espiritualmente de poder luchar contra esto ya en un terreno mucho más profundo. Nosotros tendemos siempre a justificarnos a nosotros mismos, siempre tendemos a minimizar cuando la responsabilidad es nuestra y a maximizar cuando la responsabilidad es de otro. Recuerden ustedes que esto parte en el mismo jardín del Edén. Nunca somos más parecidos al diablo que cuando nos ponemos mentirosos. Nunca somos más parecidos que el diablo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Él inventó la mentira. Y recuerden ustedes que cuando entró el pecado en el ser humano, la primera expresión del pecado fue de Adán hacia Eva, su prójimo. Adán, el muy machito, ¿no es cierto?, nos dijo: Señor, tú me dijiste, me advertiste, incluso antes que me dieras a Eva, me advertiste que esto no lo debía hacerlo. Pero ¿qué dijo Adán? Ahora, envuelto por el pecado, o sea, llevaba unas horas de pecado. Imagínense la pudrición de nosotros que llevamos años. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste, ella tiene la culpa. Y la mujer, como no había otro bicho al lado, dijo: la serpiente. Entonces, nadie se para a decir: ¿sabes qué? Perdón, yo soy el culpable, yo realmente, y asumo las consecuencias. Pero no con una actitud chora, sino que una actitud realmente humilde. Ya, yo fui, ¿y qué? Eso es tan infernal como lo otro. Tan infernal como lo otro. Entonces, nunca nos parecemos más al diablo, al enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, que cuando nosotros mentimos, levantamos falso testimonio contra alguien, calumniamos a alguien, murmuramos de alguien, pelamos a alguien. A través de esto dice Santiago capítulo 3 que se puede llegar a quemar un bosque completo con el fuego que sale de la lengua. Se puede destruir la reputación de una persona, se puede dividir una iglesia, se puede destruir la familia de una persona levantando una mentira. Y cuando la mentira se levanta, e incluso cuando se descubre la verdad, se pasa, ¿no es cierto?, se disipa el humo y hay daños muchas veces que son irreparables. Daños que son irreparables. Por eso es tan importante que no olvidemos jamás ninguno de los mandamientos, pero especialmente este que nos toca a todos nosotros. A todos nosotros. Dice el Señor en Juan 8:44. Jesús le está hablando a los fariseos, imagínense, religiosos, que normalmente son los más mentirosos. Fíjense el versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?
¿Por qué no entienden mi lenguaje?, dice Jesús. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Saben por qué? Porque les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de todos los mentirosos? Satanás. Él es el padre de la mentira. Por eso es que muchas veces las personas son exhortadas, son confrontadas, pero se siguen justificando. Se siguen justificando. En ningún momento hay una señal genuina de arrepentimiento de decir, sí, ¿sabes qué? La regué. La embarré. No debía haber dicho esto. Sino que no, lo que pasa es que lo que yo hice un comentario. Y el Espíritu Santo se empieza a poner contrito. Entonces, la mentira no solamente es falsear un hecho o una declaración, sino que además hacer en un momento determinado, incluso cuando somos sorprendidos, una especie de defensa de lo indefendible. Y en eso es que nos seguimos pareciendo a Satanás. Y nos seguimos pareciendo al efecto de Satanás en Adán, en Eva y en toda la humanidad. No hay cosa más grande y más terrible que cuando un corazón se endurece y comienza a enorgullecerse y Satanás comienza a hacer un nido en esa persona. Se endurece y después ya comienza, como dice el mismo Señor Jesucristo, a creer de verdad que está en lo correcto. Empieza a creer que está en lo correcto. Y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, desgraciadamente, más a menudo también de lo que uno quisiera. Entonces, no levantar falso testimonio contra un hermano, contra un esposo, contra una esposa, contra un prójimo, es la clave también para mantener la sanidad en nuestras relaciones y la sanidad en nuestra relación con Dios. Lo primero. Dice la palabra también en Proverbios 6:17. ¿Qué es lo que piensa Dios? Proverbios capítulo 6, versículo 17. Desde el versículo 16. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Todo eso es forma de mentira, de difamación, ¿no es cierto?, de encender una mecha inexistente, de provocar, ¿no es cierto?, tener gente de nuestro lado que apruebe nuestra mentira, de buscar esas alianzas satánicas, ¿no es cierto?, de querer establecer una mentira y esa mentira hacerla proliferar, crear y sembrar discordia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros somos un rebaño no de lobos todos, no de tigres, no, somos ovejas, y eligió la oveja el Señor porque es el animal más torpe, es ciego, es sordo, no tiene diente, no tiene cómo defenderse, no tiene garra, no tiene nada. Necesita de un pastor, necesita, ¿no es cierto?, de alguien que la cuide, que la alimente. Hoy día descubrieron también, bueno, no hoy día, hace un tiempo atrás, que las ovejas tienen pésimo sistema gustativo, es decir, tú le puedes dar veneno a una oveja y no va a distinguir entre el sabor de algo podrido y algo que es agua pura de un manantial. Si tiene sed va a tomar de donde sea. Eso somos nosotros, por eso es que el Señor eligió las ovejas. Y por eso es que hay tanta responsabilidad en el pastorado, ¿no es cierto?, en relación a mantener a las ovejas unidas, ¿no es cierto?, a cuidar que no se choquen, no se desvíen. Y eso requiere muchas veces luchar contra situaciones internas que se producen, que son de estas características.
No estoy hablando de los que mienten de nosotros allá afuera en la calle. Eso va a ser así, pueden decir lo que quieran, lo que sea. Allá, ¿no es cierto?, unos giles creían que yo estaba en la casa del lado, esa salmón que no nos quieren vender, estaba al precio que queremos nosotros. Que yo me había construido esa casa y que tú, y que este acá, y que allá, y que esto, y que tú, y que esto otro con este, y esto, y todo el mundo. Oye, pero si una telenovela uno ni sabe en la boca de quién anda afuera. Y que este no, si se separó y se casó con esta, y este, claro, si esto, no, si, y todo, pero con colores. Tenés que ponerte esos lentes en 3D. Pero eso es afuera. El punto es aquí. Yo soy responsable aquí. Tú eres responsable en primer lugar aquí. Aquí es donde nosotros debemos ser sal y luz para que la iglesia pueda brillar al mundo exterior. El mundo va a hablar y va a buscar siempre, siempre, ¿no es cierto?, establecer parámetros de mentira para poder, de alguna manera, socavar la obra del Señor. El problema es que nosotros, o el asunto, mejor dicho, es que nosotros entendamos, como hijos e hijas de Dios, que Dios aborrece esto. Por lo tanto, hay un libro que se llama El deporte favorito de la iglesia y justamente habla de la murmuración. Y ese es un mal que ha permanecido y que constantemente tenemos que estar nosotros desarraigando, no podando, desarraigando. Aunque como buena maleza va a volver a salir, ¿no es cierto? Cuando vuelva a salir, se vuelve a desarraigar. Pero no la cortamos, no la podamos, porque si la podamos se fortalece y va a salir con más fuerza. Entonces, Dios dice que aborrece esa situación. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios se molestó a tal punto que les mandó lepra a los hermanos de Moisés porque empezaron a murmurar acerca de Moisés. Hay instancias en las cuales, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento también existen todas estas cosas, que está específicamente en la carta de Santiago, ampliamente tratado el tema, ¿no es cierto?, de la forma de hablar y también del fondo de lo que decimos. Nosotros necesitamos realmente establecer un punto en nuestra vida en el cual no solamente luchemos contra esto, sino que erradiquemos esto de nosotros. Erradiquemos esto de nosotros. Seamos verdaderamente valientes y espirituales para decir y reconocer efectivamente que nosotros hemos caído en murmuración, hemos hablado mal de alguien que no está presente, hemos dicho cosas que ni siquiera estamos seguros que ha sido así y las contamos como verdades, como hechos concretos. Entonces no podemos pasarnos la vida diciendo, ya, a ver, tú dijiste esto, tú dijiste, por favor. O sea, la confrontación es una situación primero que cada uno de nosotros tiene que hacer con el Señor, porque te digo una cosa, si una persona no ha sido confrontado primero por el Señor y el Señor le ha quebrantado y ha reconocido su maldad delante de Dios, el pastor, quien sea, no saca nada con confrontarlo. No sacamos nada. Ay, pero que tú deberías hablar con él. Si él no ha hablado con Dios primero, y si Dios no le ha pegado un chancacazo y se arrepiente, lo que voy a hacer yo es ayudarlo a endurecer más. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Dar justificación. Dar justificación. Y así es como actuamos, como Adán, como Eva, como el ejemplo que nos da en el libro del Génesis. Proverbios 11:9. Estoy hablando en términos generales, hay toda una tipificación o una división, no sé cuál de ellas es peor, pero la dividen en mentira, murmuración, difamación, hipocresía, calumnia, y podríamos hacer esa división ortodoxa de cada una de ellas. Sin embargo, preferimos tratar desde la raíz, porque si tratamos la raíz, no se van a manifestar ninguna de esas, espero, ¿no es cierto?, no va a haber ninguna de esas manifestaciones satánicas que corresponden a la mentira. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Otra forma de mentir es la hipocresía.
La hipocresía es fingir algo que no somos. La hipocresía es mostrar un aspecto exterior, pero que no se compadece con nuestro yo interno, con nuestro ser interno. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, les ponen remolino, ¿no es cierto? Estas luces que se cargan con estas luces solares, uno pasa por el cementerio y todo. Pero si pudiese abrir uno de esos ataúdes, encontraría pudrición, un cuerpo podrido. Y el Señor les dice: así son ustedes. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de pudrición. Y eso lo dijo Jesús. Entonces, la hipocresía es algo que también nosotros practicamos, desgraciadamente, y contra lo cual tenemos que luchar también permanentemente. Permanentemente. No debemos tratar de ser lo que no somos. Una cosa, y aquí quiero hacer también un pequeño alto, una cosa es el tino, el tacto, y otra cosa es la hipocresía. Nosotros debemos tener tacto, dice la palabra. Debemos tener tino, debemos pensar en el otro. Pero otra cosa es la hipocresía. La hipocresía siempre tiene que ver con una ganancia egoísta de tipo personal. Y sobre todo, ¿no es cierto?, para esconder nuestros verdaderos propósitos frente a lo que estamos viendo o haciendo. Entonces, la hipocresía se puede manifestar de muchas formas. La hipocresía también, dice el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, fíjense cómo Dios ve la mentira. Capítulo 1, versículo 28 al 31. Capítulo 1, versículo 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando yo mantengo mi conducta hipócrita, cuando yo mantengo mi conducta mentirosa, cuando yo no reconozco mi pecado delante de Dios en primer lugar, dice que entonces, como no aprobamos a Dios, Dios nos suelta y los entrega a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Van a encontrar ustedes personas amargadas que alguna vez vinieron a esta iglesia o a otra iglesia, y me estoy refiriendo solamente a cristianos, y que están completamente amargadas, y cuando tú les preguntas: oye, bueno, ¿qué pasó? Alguna cosa así, jamás, o sea, ellos son el jovencito de la película, o la jovencita de la película. Es cierto, hay razones, hay situaciones, todo lo que tú quieras, pero cuando tú notas que nunca hay un asumir un grado de culpabilidad en algo, es realmente muchas veces estar frente a una persona que se ha endurecido y que ha hecho y comienza a creer, siempre el otro tiene la culpa, no, es que no empezaban a la hora, es que acá, es que enseñaban. Si alguien dice: ¿sabes qué? Mira, yo vengo aquí porque realmente donde estaba habían serios problemas doctrinales y la verdad que yo intenté, sí, también muchas veces hablé mal de ello y toda la cosa, pero hoy día les he pedido perdón a las personas y aunque no estoy de acuerdo con la doctrina que están llevando adelante, ¿no es cierto?, yo les pedí perdón porque muchas veces hablé a espaldas de ellos y estoy aquí porque quiero aprender. Perfecto. Perfecto. Entonces, se trata de una cosa que tiene que ver con la esencia de un verdadero hijo e hija de Dios. No está pidiendo Dios nada extraordinario, nada que Él no pueda darte por medio de su Espíritu Santo, que no pueda darme por medio de su Espíritu Santo. Entonces, por eso dice también: no nos sentemos en sillas escarnecedores. Cuando el cumpleaños, ¿no es cierto?, el almuerzo, todo se empieza a transformar en un pelambre, levántate de ahí y ándate. Pero no con una cosa orgullosa, sino que decir: ¿sabes qué, hermano? Yo llego hasta aquí nomás porque creo que ustedes ya están sobrepasando el límite hace rato. Y yo no voy a ser parte, no me voy a sentar en sillas escarnecedores. Eso sí sale de espalda porque puede salir herido.
Pero esa es la realidad. Por eso es que la iglesia necesita un amor sobrenatural. Sobrenatural, porque debiera ser de otra manera, pero no siempre es así. No siempre es así. Ahora, yo no quiero ser parte de que sea así. Y para eso tengo mi lucha personal, al igual que debes tenerla tú. Dice el Señor entonces, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Fíjense, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, metidos ahí entre medio de todos esos pecados que nos parecen inmensos, engaño, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, inventan maldad. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por eso es que estamos hablando de los que estamos dentro de estas cuatro paredes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen con los que las practican. Entonces Dios está diciendo que efectivamente eso va a suceder. Sucedió, imagínense, Romano está escrito hace casi 2000 años, poco menos, pero esta situación era dada. Recuerden que la razón por la cual se introducen los diáconos a la iglesia es porque las viudas griegas comenzaron a murmurar de las otras, que a una las trataban mejor, que a este le daban el pedazo de carne más grande, que a este acá, y así comienza. Y así comienza. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué piensan que hoy día, cuando hicimos el paseo así, pongámoslo que usted como es? Cuando hicimos el paseo ahora, hace 2 o 3 años, le van a servir la carne a la mesa. Eso nace hoy día, ¿no es cierto?, porque el hecho de que somos muchas personas, gracias a Dios. Pero nace también que los paseos anteriores, yo quiero esa, yo quiero esa, no, esa, sácale la grasa, esto aquí, no. Entonces pues salía uno con un pedazo más grande y el otro. Es una realidad. Se eliminó eso, miércoles. Todos sentados. Y la torta igual, todos sentados. Igual no se sofoca todo, pero por lo menos se controla. Porque somos así. Y si no lo reconocemos, entonces nosotros estamos haciendo a Dios mentiroso. A Dios mentiroso. Entonces, la realidad de las cosas, dice, es que nosotros tenemos que luchar contra esa naturaleza carnal enquistada por años en los cuales quizás nos movimos en base a las mentiras en nuestro trabajo, a las mentiras en nuestro matrimonio, a las mentiras a nuestros hijos, a las mentiras en nuestras relaciones interpersonales, a la mentira a nuestros amigos, ¿no es cierto? A la mentira en toda su dimensión. Y cuando llegamos al Señor, el Señor comienza a limpiar todo eso. Y cuando el Señor va llegando a las situaciones más pequeñas, entre comillas, consideradas por nosotros, significa que estamos bien encaminados. Que el Señor comienza a decir, efectivamente, me duele mentir por omisión. Me duele mentir por omisión. Me duele mentir, ¿no es cierto?, porque realmente estoy ofendiendo a Dios. ¿Cómo me estoy ofendiendo a Dios? Me estoy pareciendo al enemigo de Dios. Dejo entonces verdaderamente que el Espíritu Santo comience a trabajar, y es un trabajo doloroso, pero a la vez que nos va dando una libertad y un gozo pleno. No hay cosa más tranquila y que trae más paz a la vida de un hijo, una hija de Dios, que hablar la verdad. Hablar la verdad. Hay veces que personas no necesitan ni siquiera, ni las aprietan ni mienten, porque ya es parte de su vida. Oye, ¿fuiste a dejar esta cosa? Sí, fui. Oye, ¿sabes que en el camino inventan una historia? Y ni fueron. Que se encontraron con que esta cosa. Como para darle más veracidad a la cuestión. ¿Fuiste? No. ¿Fuiste? Sí. Si fue no, y tienes que asumir la consecuencia de no haber ido, asúmela. Por eso dice la palabra que tú sí seas sí y tú no seas no. Entonces, nosotros vemos la gravedad que el Señor da a esto, y en el mismo libro de Romanos,
en el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense que el apóstol Pablo está orando por su pueblo, Israel, para que sean salvos. Ellos creían que eran salvos, pero estaban envueltos en toda una doctrina cargada de hipocresía y de mentira. ¿Cuántas veces los fariseos trataron, ¿no es cierto?, de tentar a Jesús y le decían: maestro, bueno, tú que sabes todo, pero siempre tratando hipócritamente de hacer que Jesús pisara el palito, ¿no es cierto? Obviamente Jesús sabía y se cuidaba de esto. Dice que se cuidaba de esto. Tú tienes que aprender a cuidarte de esto, porque muchas veces nosotros hablamos más de la cuenta y la persona que tenemos al frente lo único que quiere es sacar información, y nosotros se la damos, ¿no es cierto?, en bandeja, porque no tenemos control sobre la lengua. Y muchas veces las personas que están preguntando por la situación ni siquiera tienen la intención ni de ayudar ni de nada. Lo único que quieren es enterarse para poder llevar ese chisme, esa situación a otro lado. Entonces dice: yo ruego por ustedes para salvación, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es, no nos sujetamos a la justicia de Dios. Y cuando nosotros tratamos de maquillar la hipocresía, la mentira, el pelambre, la invención de mal o cualquier otra acción que vaya en esa dirección, nosotros no nos estamos ajustando a la verdad y somos como los fariseos. Somos como los fariseos. Dice el Señor en el capítulo 12 de Romanos, 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra vez metido entre medio ahí la hipocresía, el fingimiento, la falsedad. Hola. No hay cosa más terrible que cuando un hipócrita te abraza y te dice que te quiere, ¿no es cierto? Y tú sabes que no es así. ¿Cierto? ¿Cierto que es un abrazo realmente como con espina? Y yo no quiero dar abrazos con espina. Y tampoco quiero que me los den. Pero eso tiene que partir por ti y por mí. Verdaderamente, si yo no estoy pidiendo que todos hoy seamos tan amorosos entre nosotros mismos y nos queremos tanto y que hoy nos caemos todos bien y todo. No, porque eso va a suceder solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Seamos libres de la influencia del pecado. Pero por lo pronto seamos sinceros. Si yo dice la palabra, si tengo algo contra un hermano, una cosa así, deja tu ofrenda, va, habla con el hermano. Porque muchas veces nosotros tenemos una animadversión hacia las personas sin siquiera haber cruzado palabra, mayormente con él o con ella. Y tenemos que tratarnos, como dice el segundo pasaje en el versículo 10, ámense a unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Lo primero parte por el trato que yo tengo con mi hermano, con mi hermana. Yo les he dicho, cuando me aborrezco cuando alguien dice: oye, el gallo que se sienta, ¿cómo que gallo? Es tu hermano. Ahora, que no sepas el nombre es posible, pero nosotros, el tipo, el gallo, la galla, la tipa, esa no es forma de preferirnos fraternalmente. El mundo se trata así, pero nosotros somos familia de Dios. Y aunque no tengamos una relación estrecha con las personas y con la hermandad, nosotros tenemos que hacer y tratarnos, no abusar de eso, ¿no es cierto? El hermanito. Porque también llega a caer en la hipocresía. Entonces hay que tener cuidado en todo. Entonces, pero sí, mi hermano que se sienta ahí en la fila de arriba, o el hermano que canta, el hermano que habla, el hermano que la hermana. Esa es la manera en que nos tratamos. Si es que no nos sabemos el nombre. De verdad yo encontraría una cosa genial, que nosotros pudiésemos andar con el nombre acá, como en los paseos. Sobre todo para los que estamos con problemas siempre de memoria. Y facilitaría mucho las cosas. Bueno,
Es una cosa nomás. Pero lo que estoy diciendo es que efectivamente nosotros debemos tener un trato preferencial entre nosotros. Preferencial, partiendo por la forma en que nos dirigimos unos a otros. Partiendo de la forma en que nos dirigimos unos a otros. Dice que el amor sea sin fingimiento. Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿No es cierto? Y para poder ser sinceros, nosotros tenemos que sincerarnos con Dios. Sincerarnos con Dios. Siempre les he dicho yo, yo estoy absolutamente en paz con cualquier hermano o hermana que encuentre que aquí no se le está entregando lo que necesita, lo que quiere o lo que supone que se le pudiera deber dar. Es cierto, ninguna iglesia cumple las expectativas de las personas a cabalidad, ninguna. Pero quiero que los que estemos aquí, ¿no es cierto?, estemos realmente remando en la misma dirección. Porque yo no tengo el don de saber quién está realmente remando para un lado o para otro. Pero si realmente amamos la obra de Dios, tenemos que saber que hay cosas que están bien, otras que están regular y otras que están mal. Y eso no nos hace una iglesia falsa. Nos hace una iglesia real, donde hay cosas que corregir, partiendo por mí. Pero necesitamos esa sinceridad. Necesitamos mirarnos a la cara y saber realmente que estamos en el mismo sentir. A lo mejor en desacuerdo con cosas, a lo mejor en desacuerdo con actividades, a lo mejor en desacuerdo. En lo que no debemos estar en desacuerdo es en lo que Dios dice en su palabra, porque esa es una sola y ahí estamos unidos. Pero lo demás podemos tener diferencias. Pero para eso es que efectivamente el Señor dice que nos mantengamos unidos. Dice solícitos en guardar la unidad en Efesios. Efesios capítulo 4. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis 4:1, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense las palabras que usa para la vocación con que fuimos llamados. La pregunta es, ¿está eso en mí? No cuando las cosas van como yo quiero, sino cuando de repente soy confrontado con una situación. Recuerden ustedes, los que han leído la Biblia, el apóstol Pedro es confrontado por el apóstol Pablo porque está empezando a ponerse hipócrita, porque quería quedar bien con los gentiles. Y Pablo lo confronta en amor, pero lo confronta. Dice, ¿no es cierto? Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito en guardar la unidad. La murmuración, la difamación, la mentira, destruye y corroe esto, la unidad de una familia, la unidad de un ministerio, la unidad de una iglesia. Porque Satanás, el propósito es dividir, hacer que tú estés en contienda con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, con tu iglesia, con todo. Eso es lo que Satanás quiere lograr. Quiere hacer que el rebaño de Dios se altere a tal punto, ¿no es cierto?, que pierda el rumbo de hacia dónde vamos. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, sea cual sea la situación en la que nos llegamos a encontrar, dentro de este concepto de hipocresía, de mentira? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Fíjense que siempre esas cosas van como juntitas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que, y siempre deja la puerta ahí abierta, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechar, no justificar,
desechar. Te dije una mentira, te pido perdón. Te pido perdón. Luchando contra eso. Primero el Señor tiene que tocar nuestro corazón. Y tenemos que aprender a andar en la verdad. Y digo aprender porque no sabemos. Porque de hecho anduvimos en una mentira durante X cantidad de años antes de que el Señor llegase a nuestra vida. Dice también, ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 23, la actitud que muchas veces también debemos tomar ahora cuando somos nosotros agredidos. Cuando se habla de nosotros, se difama a nosotros y empezamos nosotros a tratar de defendernos y a tirar los brazos y acá y a confrontar y esto y acá y esto y vamos para allá y esto acá. Cuando tiene un carácter congregacional hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando tiene un carácter personal está la posibilidad de dejar que Dios haga Él conforme a su voluntad. Pero cuando alguien dice, ¿no es cierto?, la iglesia, y estoy hablando específicamente aquí, entonces, igual que el apóstol Pablo la única vez que hace uso de su derecho a defenderse es cuando él es llevado prisionero sin causa y después lo querían soltar para callado. Y él dijo no, porque el testimonio, ¿no es cierto?, de esta iglesia naciente se va a ir al suelo y el testimonio del Señor Jesucristo se va a ir al suelo si es que nosotros nos vamos a escondida acá, porque nos sacaron sin causa. Y ahí empiezan las especulaciones. A lo mejor los apóstoles, a lo mejor Pablo verdaderamente era delincuente. O si los dejaron ir solamente así para callado, a lo mejor ellos sobornaron a la guardia. En fin, tantas especulaciones que suelen hacerse. Él dijo, tiene que ser pública esta situación, para que la iglesia que está formándose aquí, ¿no es cierto?, lo haga sobre raíces verdaderas. Pero cuando lo ofendían de carácter personal, habitualmente no se ve que se defendiese. Que es muy dado a nosotros porque nos hieren nuestro ego interno y muchas veces tienen razón incluso. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Ese pasaje por mucho tiempo me incomodó. Porque uno piensa que fue llamado para muchas cosas. Y que Dios me llamó para conquistar naciones y Dios esto y yo voy a hacer esto para Dios. Cuando dice que para esto fui llamado, toda esa parafernalia que uno se inventa muchas veces cae al suelo, porque dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso que, hermano, hermana, más importante que lo que haces es quién eres. Si tú eres verdaderamente un hijo, una hija de Dios y estás siendo transformado, tranquilo, Dios te va a usar. Él tiene para ti un plan, es cierto, pero primero tienes que ser transformado. Porque Dios dice que no va a usar vasos sucios, va a limpiar el vaso. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Característica de Jesús, sin pecado y jamás engaño en su boca. ¿Qué pisadas tenemos que seguir nosotras? Sin pecado y que no haya engaño en nuestra boca. ¿Quién cuando le maldecían? Aquí viene. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando hablen mal de ti, cuando se levanten, si existe la posibilidad, por cierto, de que tú tengas una confrontación. A veces se estimula mucho eso dentro de las iglesias, la confrontación, ¿no es cierto? A ver, vamos a llamar al hermano Juan y al hermano Pedro, a ver si verdaderamente el hermano Juan dijo esto del hermano Pedro. Y de verdad, yo no veo mucho eso en la Biblia. Yo veo más bien el Espíritu Santo tocando el corazón del hermano Juan y el hermano Pedro y llevando una palabra de reconciliación. Pero tenemos, ¿no es cierto?, dice la opción cuando nosotros vemos a alguien que está cometiendo pecado y ahí viene nuestro corazón. Sinceramente vamos y lo confrontamos en amor. No ha hecho un pecado a lo mejor directamente contra nosotros, pero lo vemos que está pecando.
Pero dice que si la persona se resiste, entonces hasta ahí llegamos nosotros. Y si él o ella se arrepiente, entonces hemos ganado un hermano, porque puede estar pecando por ignorancia. Pero cuando es deliberado y cuando es parte de su forma de ser, entonces, si Dios no puede hacer algo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces dice, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesucristo nos da la pauta de cómo reaccionar espiritualmente ante la difamación, ante el pelambre, ante todo aquello que es parte de la mentira. Recuerden, la mentira no es solamente el hecho en cuestión. Puedo ser una verdad torcida, una verdad agrandada, una verdad achicada, ¿no es cierto? Una verdad con espacios en blanco, omitidos, siempre para mi conveniencia, por supuesto, o para el propósito que estoy buscando. El Señor dice, lucha contra eso. El poder del Espíritu Santo es lo único que puede vencer la raíz de nuestro corazón pervertido y mentiroso. Es Él el que hace ahí la obra, pero tiene que partir por un quebrantamiento sincero delante del Señor, en la intimidad tuya con el Señor, en que tú reconozcas lo que el Espíritu Santo te va a mostrar. Y realmente de ahí tú puedas buscar el rostro de Dios y salir fortalecido. No sacamos nada con decir, en esta noche ya Pablo empieza a tocar el teclado, ¿no es cierto? Pasen todos los que han mentido y se vengan a arrepentir aquí. Porque después hay que decir, oye, era mentiroso. Yo lo tenía por tan verdadero. Y todas esas tonteras que se hacen así como arrepentimientos públicos, no. Si no parte del corazón de Dios y Dios no toca tu corazón en tu tiempo personal, no te lo va a tocar aquí. Lo único que va a tocar son tus emociones. Y para emocionarse tenemos otras cosas. Pero sí, si la palabra de Dios te llega y dice, efectivamente, yo he sido un hipócrita, yo practico esto, yo no puedo dejar de mentir en mi trabajo. Dios dice que aborrece la pesa falsa, todo. Hay para hacer mucho estudio al respecto. Me voy a arrepentir delante del Señor y realmente voy a comenzar a luchar contra esa mentira, contra esa forma de vida que yo tengo. Y cuando alguien mienta sobre mí y estoy padeciendo por eso, deja la causa al Señor. De verdad, deja la causa al Señor. Cuando el Señor lo juzgaron, le llevaron testigos falsos, le dijeron de él estas cosas y llegó a desesperar al sumo sacerdote porque tenía la boca callada. No hablaba. Pero en su mente él estaba orando, llevando toda esa mentira, toda esa causa a aquel que juzga con verdad, al Padre. Oye, no, yo no dije nunca eso, yo jamás he dicho eso, lo que yo quise decir, y nos metemos en más mentiras porque sí dijimos lo que dijimos. No, es que me malinterpretaron. No, porque y así, colorado y alterado y menos mal que somos hermanos. Entonces no, ahí, deja que pase. Deja que pase. Porque Dios es nuestro defensor, nuestro ayudador. Él, escúchame bien, Él va a sacar a la luz todo. No va a quedar nada sin que el Señor lo saque a la luz. Por eso es que hay que arrepentirse aquí. Porque cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor va a pescar la carpeta de todos los pecados escondidos que nunca confesamos y los va a exponer ya no ante una congregación, ya no ante varias iglesias, ya no ante una ciudad, todo el universo. Van a estar ahí los ángeles, arcángeles y toda la multitud de hermanos. Y se va a saber que eras un mentiroso, que eras una mentirosa. Entonces, mejor pasar una vergüenza aquí en la tierra, ¿no es cierto?, que pasar una vergüenza allá arriba. Porque va a suceder. Porque Dios es justo, no va a dejar ninguna cosa oculta tapadita. Como nosotros. Ya pasó esto. Pasó. Si no ha pasado, yo te aconsejo, para mi propia vida lo digo también, busca al Señor. Busca al Señor. No se trata de que seas una persona que necesariamente tenga un
como les gusta a la gente, feeling con todos. A lo mejor no. Pero sé una persona sincera, sé una persona confiable, sé una persona verdaderamente sin dobleces, no de doble ánimo. No que en un rato quiere esto para acá, para la conveniencia, y otra vez para acá o esto otro, porque eso es mentira. Eso es mentira. La sinceridad es lo que va a fortalecer la unidad. Y por eso es que necesitamos serlo unos con otros. Si has hablado mal de alguien, pídele perdón al Señor. Si alguien ha hablado mal de ti, ora por esa persona. Si ha comprometido, ¿no es cierto?, la institucionalidad de la iglesia, quizás sea una instancia en la cual la persona tenga que hacer un arrepentimiento público, podríamos decir, en una confrontación. Pero si ha sido algo personal, deja que el Señor tome tu causa. Deja que el Señor tome tu causa. Te aseguro, si en esta vida o en la otra, pero Dios va a sacar todo a la luz. Por eso luchemos contra esta lengua que la Biblia dice claramente que es una tormenta de mal. Con la lengua podemos incendiar todo un bosque. Recuerden eso, lean Santiago capítulo 3 completo. Porque es tan poderoso el poder, las palabras tienen tanto poder para destruir, para mentir. Y la gente está ávida de mentiras. Ávida de mentiras. No importa, no se da muchas veces el trabajo de comprobar si es verdad o no. Simplemente la sigue transmitiendo. Y nosotros no fuimos llamados para eso, hermano. Fuimos llamados para vivir en verdad. ¿Tenemos un corazón pervertido? Sí, pero tenemos también el Espíritu Santo, que es mayor que el que está afuera, para poder hacer de nosotros realmente fuentes de agua dulce siempre. Siempre. ¿Nos ponemos de pie para orar?